Ok, déjeme comenzar. Esta es la introducción que está en sus hojitas. Como los anteriores libros, hermanos, el números viene del latín numeri, que fue la traducción de la Septuaginta, aritmi, que significa números. Hermanos, este libro en la Biblia hebrea es la palabra Bemedbar, que significa en el desierto, ¿ok? Este libro, si usted va a una Biblia hebrea, no va a encontrar números, lo que va a encontrar es esta frase hebrea que significa en el desierto. Y este libro, hermanos, va a demostrar cómo Dios demuestra su liderazgo por organización, incluyendo los líderes que Él establece. Cronológicamente, hermanos, este libro describe los 40 años de Israel en el desierto y cómo Dios exterminó a una generación por incredulidad demostrada por murmuración, queja y rebelión. Hermanos, este libro tiene varios detalles que en verdad llaman nuestra atención, pero uno de ellos es que varias veces Dios va a conectar la incredulidad con estas formas externas en que se demuestra la incredulidad. Y en números, hermanos, la incredulidad se va a demostrar por... ¿no lo prohibirá? Se me está viendo el audio. Dos, ok, ya. Ok, se va a demostrar, hermanos, por murmuración, por queja y por rebelión. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos aquí en el libro de Números? ¿Qué tenemos aquí? Ok, si usted recuerda, desde el Éxodo, desde el Éxodo capítulo 12, Israel sale de Egipto, ¿verdad? Y 3 meses les tarda en llegar al monte Sinaí. En ese monte Sinaí se estacionan y están todo un año hasta el siguiente de celebrar la Pascua, y eso es lo que va a describir el libro de Números. Hermanos, en alrededor, desde que se levanta el tabernáculo, que vimos que es el final de Éxodo capítulo 40, desde que se levanta el tabernáculo hasta que el pueblo de Israel comienza a moverse, más o menos pasa un mes, y sospechamos que es ese mes en que Dios da todas las instrucciones del libro de Levítico, ¿ok? Entonces, en alrededor de un mes, sospechamos que Dios dio estos. Ahora, hermanos, acuérdense que la importancia del tabernáculo, y ahorita lo vamos a ver, tiene que ver con la comunión que Dios quiere tener con su pueblo. Dios quiere habitar con su pueblo. El deseo de Dios es habitar con su pueblo. Y el tabernáculo provee eso. Varias ideas aquí. Dios salvó a su pueblo para cumplir sus promesas a Abraham. Hermanos, hay que recordarnos, Dios salvó a su pueblo por gracia a través de la fe. Dios salvó a su pueblo por sus promesas a Abraham. Dios salvó a su pueblo para que, ¿verdad? Para que le sirva. Ay, perdón, me equivoqué. Hermanos, acuérdense que esa palabra servir y otras palabras alrededor del Antiguo Testamento hablan de adoración, hablan de comunión, ¿ok? Israel, hermanos, la vida de Israel estaba permeada en la presencia de Dios. Hermanos, nosotros hoy en día, muchas veces, quiero decirle, aún yo como pastor que predico la palabra de Dios, ¿verdad? Uno piensa que nada más uno sirve a Dios el domingo, ¿verdad? Uno adora el domingo. Pero la realidad, hermanos, es que nuestra vida debe vivir en esa conciencia de Dios. Que adoramos a Dios, sí, en la forma congregacional. Esto es lo que Dios desea, esto es lo que Dios queremos hacer. Pero también le adoramos en hacer bien nuestro trabajo. Le adoramos, hermanos, en criar nuestras familias. Le adoramos de muchas maneras. Y eso es lo que es. El Antiguo Testamento estaba permeado de eso. También, hermanos, Dios proveyó el tabernáculo con sus diversos sacrificios y ofrendas para tener comunión con Dios. Déjenme repetirle eso otra vez. Nunca los sacrificios y las ofrendas fueron medios para salvación, ¿ok? Los judíos no veían en esas ofrendas, voy a entregar un carnero para ser salvo, o voy a hacer esto para ser salvo. No, su propósito era ¿qué? Tener una comunión con el Dios que ya los había salvado, con el Dios que ya los había rescatado. Ahora, hermanos, la pregunta para entrar al libro de Números es esta. Ok, Dios los rescató, Dios los salvó, y ahora ¿dónde van a ir?
a la tierra que Dios les prometió. ¿Cuál tierra que Dios les prometió? Bueno, la tierra que le prometió a Abraham, desde el río Nilo hasta el gran río Éufrates, la tierra de Canaán. Ahora, hermanos, ¿por qué es tan importante la tierra de Canaán hasta la fecha? ¿Por qué es tan importante? Porque es la tierra que Dios le prometió a Israel. Hermanos, de nuevo, usted sabe que tocaba números, ¿ok? Yo no estoy pensando, o sea, sí estoy pensando en la guerra, pero yo no estoy adecuando mi sermón a la guerra, ¿ok? Tocaba el libro de números. Pero esta es una cosa, hermanos. Hermanos, esto que está en negrito es Israel. Dios le prometió a Israel que desde el río Nilo hasta el río Éufrates, que corre los lugares de Irak, eso iba a ser su tierra. Nunca Israel ha poseído esa tierra. Nunca en su historia Israel ha poseído esa tierra. Es más, en Israel, usted sabe que Israel está dividido entre dos países, ¿verdad? Que es Israel y Palestina. Hermanos, aún el conflicto actual nos hace y nos recuerda que Dios de verdad va a darle a Israel, y Dios va a cumplir a Israel su promesa de darle la tierra. Ahora, hermanos, el libro de Levítico dejó muy en claro que la tierra es la tierra de Dios y que Dios, hermanos, tiene sus ojos en esa tierra, pero si Israel no obedecía, que es lo que ya pasó en su historia, su tierra los iba a vomitar. Y esa es la razón, hermanos, que muchos judíos viven lejos de Israel. Muchos viven en Israel, pero muchos viven lejos de Israel. Ahora, este conflicto, hermanos, eso es lo que nos hace pensar un poquito en el libro de Números. Dios quiere llevarlos a esta tierra que juró a sus padres. Ahora, ¿qué es el tema del libro de, bueno, un recuento de la cronología? Israel deja Egipto el primer mes. Israel llegó a Sinaí el tercer mes. Moisés levanta el tabernáculo el primer día, primer mes, segundo año. Dios manda el censo de los hijos de Israel el primer día, segundo mes, segundo año. E Israel comienza a moverse día 20, segundo mes, segundo año. Esta es la cronología que está pasando, hermanos, en estos libros. Ahora, ¿cuál es el tema del libro de Números? Hermanos, ¿qué es lo enfático del libro de Números? Bueno, Dios demuestra su liderazgo por la organización. Dios va a demostrar su liderazgo por la organización, incluyendo, hermanos, los líderes que Él establece. Hermanos, esta es una aplicación práctica del Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña que Dios pone las autoridades. Amén. Hermanos, las autoridades no son perfectas y no todas las autoridades son creyentes. Pero debemos trabajar y debemos pensar en esa conciencia. La Biblia dice que Dios pone las autoridades. Y en este caso, hermanos, la autoridad que Dios había puesto para Israel era Moisés, era Aarón y los diversos jefes de las tribus. Ahora, hermanos, el libro de Israel, el vocabulario en Números, las palabras que más se repiten son estas. Como hemos dicho, normalmente Yahweh o Jehová, decir, hablar, Israel, Moisés. Mire las palabras que más se repiten y mire la relación de ellas. Familia, clan, tribu, pueblo, contar, congregación, tienda, ejército. En este libro, hermanos, las familias, el acomodo de las familias, la forma de la congregación, las tiendas, va a ser un punto enfático, ¿ok? Este libro utiliza muchas veces estas palabras. Ahora, este libro tiene esta estructura, hermanos. Nada más quiero leerla rapidito y enseñarle la siguiente etapa. Los primeros 10 capítulos del libro de Números son todos los preparativos de Israel en Sinaí para moverse. 11 al 14, hermanos, es un recorrido, ¿verdad?, a 3 ciudades importantes. Luego, hermanos, el periodo de vagar en el desierto y el encuentro con Balaam, hermanos, estos son todos los años de Israel en el desierto. E Israel en los campos de Moab, al final del registro, va a ser un registro de alrededor de 6 meses. Hermanos,
Esta es la manera en cómo cronológicamente se divide el libro de Números. Los primeros 10 capítulos es un registro de algo que sucede en 20 días. Hermanos, del capítulo 10 al capítulo 20 es algo que sucede en 38 años. Y usted lo lee y no se nota, pero es lo que está pasando. El tiempo que está ahí, hermanos, pasa en 38 años. Y los últimos capítulos, básicamente es una descripción de 6 meses. Hermanos, al leer el libro de Números, usted está leyendo un libro que cronológicamente tiene el desarrollo de Israel en el desierto. Es Israel en el desierto. Ahora, hermanos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con Israel en el desierto? Y de nuevo, déjeme, sin ser, hermanos, si siento que lo estoy aburriendo y si empieza a cabecear, y ahí lo termino y lloro, ¿ok? O brinco a donde tengo que brincar. De nuevo, pero estoy aprovechando esto, hermanos, para darle un panorama de qué es lo que está pasando, porque esto es importante. Bueno, la primera cosa que vemos en el capítulo 1 es que Dios, Yahweh, está mandando a tomar un censo de las tribus. Ahora, note, hermanos, el censo. El censo es de personas, son varones, hermanos, que están listos para salir a la guerra. Esto ni siquiera es el que tiene 18 años. Es varones que están listos para salir a la guerra. De esos varones, el total que va a salir son 603,000. Ahora, divididos, hermanos, en estos números. Las tribus, 3 tribus más grandes son la tribu de Simeón, la tribu de Zabulón y la tribu de Isaacar. Cuando lleguemos al final, hermanos, del libro de Números, vamos a ver que los números cambian, ¿ok? Al principio, estas 3 tribus son las tribus más grandes. Ahora, aquí, hermanos, hay 11 tribus. Nos falta, ¿verdad? Nos falta una más, que es la tribu de Leví. Hermanos, nota aquí lo que la Biblia del lugar especial de los levitas. Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a sus banderas por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. Hermanos, mire el propósito: para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Hermanos, en la distribución del tabernáculo, en esta distribución, los que van a morar alrededor del tabernáculo son los levitas, y ellos no los iban a contar. Ellos tenían ¿verdad?, a su cargo todo el ministerio del tabernáculo. Ellos, hermanos, iban a ser los ayudadores de Israel para sus ofrendas, y ellos también iban a tener el encargo, hermanos, acuérdate lo que le pasó a Nadab y Abiú, de enseñar a Israel la ley de Dios. Ellos tenían ese encargo. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, hermanos, después le puedo mandar este mapita. Ya que los levitas iban a estar alrededor, también iban a estar los sacerdotes. Ahora, también quiero ayudarle en esa diferencia. Los levitas todos sirven al tabernáculo, pero solamente los sacerdotes, hijos de Aarón. Eso es otro asunto, ¿verdad? Los sacerdotes, ellos son los encargados de ofrecer ciertos sacrificios y ciertas cosas. Ahora, yo ahorita le voy a enseñar un poquito más. Y de ahí, hermanos, aquí estaba la distribución de las 12 tribus alrededor, ¿ok? Cómo se deberían acomodar. Y en el capítulo 2 Dios le dice, cada uno va a tener una bandera y se va a acomodar de esta manera. Y uno pregunta, oye Señor, ¿por qué no les dices acomódense como les dé su regalada gana? No, porque Dios es un Dios de organización y orden, y Él estableció todo esto. Ahora, en el capítulo 3 y 4, hermanos, de nuevo, vamos a ver la responsabilidad de los levitas. Y en este capítulo encontramos, hermanos, su lugar. Miren lo que dice Dios. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí,
yo he tomado a los levitas dentro de los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán. Entonces, hermanos, esto es lo que está. En lugar de que Dios agarrara primogénitos de Rubén, de Simeón, de Leví, de Judá, en lugar de que agarrara, adivine qué hizo Dios. Todos los levitas van a ser míos en lugar de los primogénitos de las 12 tribus. Los levitas van a tomar el lugar de todos. ¿Por qué? Porque ellos van a estar para mí como una ofrenda, como algo especial. Ahora, hermanos, los levitas, familias grandes los levitas. Los gersonitas o la familia de Gersón, ellos se iban a encargar de las cortinas, la tienda y las cubiertas. Estos eran los de parisina, hermanos. ¿Ok? Estos van a encargarse de todas estas cosas, todas las cosas de telas hermosas, telas costosas y también telas de animales, estos, ¿ok? Los coatitas, ellos a encargarse de los mobiliarios, el arca, mesa, candeleros, altares y utensilios. Y los de la familia de Merari, ellos iban a encargar de las tablas, basas, cosas para sujetar el tabernáculo, que toda la estructura, ¿verdad? Toda la estructura eran los de Merari. Y ellos iban a encargar. Entonces, imagínense, cuando había que mover el tabernáculo, ok, ya sabes, tú esto, tú esto, tú esto. Tú esto, tú esto y tú esto. ¿Qué pasó? Son levitas, son parte de los levitas, nada más divididos con esos hijos. ¿Mande? Sí, ellos, no, Aarón son los sacerdotes, los levitas son hijos de Leví, los hijos de Leví eran estos. Ahora, hermanos, de nuevo, en el capítulo 5 y 6 tenemos un poquito de más leyes. Tenemos leyes sobre pureza, restitución. Hermanos, si usted quiere ver una ley muy interesante, había una ley de los celos. ¿Ok? Y había un ritual de los celos, pero no lo vamos a hablar aquí, ¿ok? El voto nazareato, hermanos, hay que tener cuidado. El Señor Jesús era nazareno de Nazaret, no nazareno de nazareato. Algunos piensan de nuevo que el Señor Jesús tenía un voto nazareato. No, eso es diferente. El Señor Jesús es nazareno por Nazaret, no nazareno por nazareato. El ejemplo que más conocemos del voto de nazareato es Sansón. Sansón, probablemente Juan es el siguiente, pero Sansón es el más común. Y en este, hermanos, tenemos la bendición sacerdotal. Algunos todavía utilizan esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y adivine cuál es la palabra hebrea para paz. Shalom. La palabra shalom, hermanos. Hermanos, a veces les digo en las lecturas rápidas y a veces uno se duerme en el capítulo 6 y despierta uno en el 10, ¿verdad? Me pasa, no sé usted. Pero hay una historia interesante en número 7, porque los líderes de Israel ofrecen regalos para el tabernáculo, ofrecen animales y ofrecen carretas. ¿Ok? Y adivine, uno pensaría, ay, pues son 3, les va a tocar de a tal y de a tal y de a tal. Y yo me acuerdo la primera vez que escuché esta historia del hermano Galván, que a los de la tribu de Coat no les tocó ni una carreta y ni un animal. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí, pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Hermanos,
los mobiliarios tenían que ser cargados por las personas. Esa es la razón, ¿se acuerda cuando David trasladó el arca en animales y carretas? Y se encendió la ira de Dios. Y después se preguntaron, oigan, ¿y por qué pasó? Pues si son nuevas, ¿verdad? Son carretas BMW. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Estaban Mercedes, ¿verdad? No, el problema no fue ni la marca de la carreta. El asunto es que Dios había dicho que se tenía que llevar sobre los hombros. Hermanos, sobre los hombros. Porque y los de la tribu de Coat, ¿verdad? Entonces, ahora, de nuevo Dios vuelve a hablar la importancia del tabernáculo. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, entre los dos querubines, y hablaba con él. Hermanos, Dios hablaba con Moisés. Dios quería darles instrucciones a su pueblo. En el capítulo 8, hermanos, vemos cómo Dios manda encender las lámparas, consagrar a los levitas. Ahora, un detalle interesante, voy a saltarme aquí. Los levitas, hermanos, tenían una edad determinada para servir. Aquí hay una buena, hermanos, hay una buena edad de retiro aquí. Los levitas, dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Hermanos, los levitas tenían un rango de 25 años de servicio. ¿De 25? Hermana, me hubiera gustado saber, pero no dice. No dice. Pero nada más de los 25 años a los 50 años podrían servir los levitas. En Números capítulo 9, hermanos, de nuevo, Yahvé manda a celebrar la segunda Pascua en la vida de Israel y se muestra la presencia de Dios en la nube y fuego. Aquí, hermanos, note este versículo. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados, hermanos. Y entonces, lo que vamos a ver en el capítulo 10 es que Dios manda hacer 2 trompetas para congregar al pueblo y así, hermanos, comenzar a moverse. Y entonces, hermanos, después de estar 1 año y unos días acampándose, Israel deja Sinaí el día 20 del segundo mes del segundo año. Entonces, cuando usted piense del Éxodo, ¿verdad? La mitad del Éxodo están en Sinaí, Levítico siguen en Sinaí y Números empiezan a moverse los hijos de Israel. Ahora, ¿a dónde se empiezan a mover? A la tierra prometida, porque Dios les había dado la tierra prometida. Hermanos, cuando lleguemos a Deuteronomio y cuando lleguemos a Josué, vamos a hablar de ese asunto que se le acusa a Israel los musulmanes acusan a los cristianos de las cruzadas y acusan a los judíos de la conquista de la tierra prometida. Cuando llegamos a eso, hermanos, vamos a ver que la cruzada islámica es muy diferente, ¿verdad?, a lo que pasó en las cruzadas, y yo no voy a defender las cruzadas católicas, ¿ok? Y también es muy diferente a la conquista de la tierra judía, ¿ok? Porque muchas veces se utiliza para hablar de eso. Ahora, note aquí, por favor. Los siguientes capítulos son: Israel comienza su viaje de Sinaí a Cades. Hermanos, Israel está aquí. Creemos que más o menos estaba aquí al monte Sinaí. Y se van a mover del 11 al 14. Lo que va a narrar es Israel yendo. Algunos creen que Parán estaba aquí. Luego Acerot es otra ciudad que está por ahí. Y luego al final del capítulo 14, ellos se encuentran en el desierto de Parán. Y ellos se encuentran en una ciudad que es Cades Barnea. Entonces, del capítulo 11 al capítulo 14, Israel se va a mover
hasta llegar aquí. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿se acuerda cuando Israel salió de Egipto? Pero ya, pasando todo este tremendo evento, se quejan, murmuran, hey, no hay coca, no hay tortillas de harina, no hay wifi. Bueno, hermanos, comenzamos el viaje. La primera queja. El pueblo se queja y pide carne, hermanos, y Dios los consume. Hermanos, la palabra hebrea que se utiliza para queja puede sugerir, dice el hermano Hamilton, que no se trata de un caso aislado, sino un patrón de comportamiento. La manera que está conjugada, la manera en que Israel se queja en las diversas ocasiones, no muestra como una queja circunstancial de, no, sino un patrón, hermanos, en el carácter de Israel. En el siguiente versículo, hermanos, la segunda queja, el pueblo por influencia de los extranjeros murmuran en la provisión de Dios. Hermanos, ahora quiero que piense esto, dice la Biblia, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Ahora nuestra alma está seca, pues nada más sino este maná ven nuestros ojos. Y el pueblo se lamenta. Ahora, esto es algo que causa la incredulidad, la queja y todo alrededor de esto. Eran esclavos. Lo que no se acuerdan, lo único que tienen en su mente, es que la carnita, el pescadito. Pero no te acuerdas que eras esclavo. No te acuerdas cómo te maltrataban. No te acuerdas que no eras libre. Y que tenías que trabajar para comerte lo que te comías. Y aquí Dios te está manteniendo día gratis. ¿No te acuerdas de eso? Y entonces, hermanos, uno de los comentaristas dice, ¿sabe qué es una característica de la queja? Que se contagia. Usted va a ver eso en el libro de Números. Y ahora Moisés se queja con Dios por la carga y la tarea de conseguir carne para el pueblo. El pueblo se queja de carne y Moisés inmediatamente está pensando, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Dónde vamos a conseguir carne? Ahora, en esa queja Dios hace algo, le pide que reúna 70 varones y que esperen, porque Dios va a derramar el espíritu de Moisés sobre esos 70 varones y además, hermanos, les va a dar carne por un mes, hermanos. Ahora, mire lo que pensó Moisés. Esto me encanta, hermanos, este es uno de mis versículos favoritos. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyas que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? ¿Qué está pensando Moisés? Sí, Dios les promete un mes carne y adivinen quién va a estar chambeando. Adivinen quién va a tener que estar consiguiendo. ¿Qué pasó, hermana Patti? No, eso es un salmo, pero no lo vamos a discutir aquí. Ok, ahora, gracias por su participación. Ahora, noten aquí, hermanos, noten aquí. Moisés está pensando, pues ahora, y este es el asunto con el liderazgo. ¿Dios me va a dar una chamba ahora? ¿Y ahora de dónde yo voy a conseguir todo? Dios le contesta, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, ¿tú crees que tus pensamientos y tus ideas y tus planes me limitan? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y entonces, hermanos, ¿se acuerda? Dios envía codornices. Y esto es lo increíble, hermanos. Después que comparte el Espíritu, dice, el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el siguiente día.
y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. Ahora, quiero que note, había suficientes codornices y el pueblo recogió día, noche y siguiente día. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuando allí sepultaron al pueblo. Hermanos, y esto es muy interesante porque si analiza, hermanos, que es una de las características que también la Biblia va a enseñar de la codicia, que nunca es suficiente. Hermanos, una de las naturalezas de la codicia es que siempre quiere más. Hermanos, Dios no está en contra de suplir nuestras necesidades. Hermanos, Dios no está en contra, ¿verdad?, del trabajo y la abundancia. Pero Dios sí está en contra de nuestro espíritu. Hermanos, cuando leemos en aquel mandato, Pablo le dice a Timoteo, cuídate del amor al... No le dice cuídate del dinero, ¿o sí? Algunos piensan que el dinero es, ¡ay, no, es que no, ¿cómo? Y como tenerle miedo al dinero. No, Pablo está diciendo, cuídate del amor, ¿qué? Al dinero. Es el amor al dinero. Y esta es una de las cosas que, hermanos, este pueblo de nuevo quería más y más y más. Tercera queja, hermanos. Tercera queja. Aarón y María se quejan contra Moisés por haber tomado una esposa negra. Eso es lo que significa mujer cusita, ¿ok? Era una mujer negra. Ahora, hermanos, la Biblia no nos dice qué razones. La Biblia tampoco nos dice cómo llegó esa mujer ahí. No nos dice si llegó de una... Acuérdense que ellos habían estado en Egipto. No sabemos... algunos dicen que probablemente Aarón y María se quejaron, hey, estás tomando una cantil, ¿cómo que te casas con una? Tampoco dice nada de su anterior esposa. Simplemente ellos están... Ahora, hermanos, en este pasaje es donde encontramos aquella declaración. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, hermanos, la queja de Aarón y María con la mujer cosita también les lleva a pensar, ¿que Dios no también nos ha hablado por nosotros? ¿Que Dios también no nos ha utilizado a nosotros? Y hermanos, se quejan del liderazgo de Moisés. ¿Y usted sabe qué pasa? María se convierte en leprosa. Hermanos, cuarta queja. Estoy avanzando, hay muchos detalles aquí interesantes. Aquí ya están en el capítulo 13. Ya están en Cades Barnea. Aquí, hermanos, Jehová Yahweh manda 2 espías para que reconozcan la tierra durante 40 días. Ahora, hermanos, nota el reporte, por favor, acompáñenme su Biblia. No lo puse porque son varios versículos que vamos a leer. Números 13, 25 al 29. Números 13, 25 al 29. Números 13, 25 al 29. Dice la palabra de Dios, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la noticia de ellos a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron y les dijeron, el fruto nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amarreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y entonces, hermanos, el pueblo se desanimó por el reporte de los espías. Entonces toda la congregación, ya estoy en capítulo 14, versículo 1 y 3. Entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Dios. ¿Verdad que dice ahí?
Y se cojaron contra Dios y alzaron su puño contra Dios y le reclamaron a Dios. No, contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijeron a la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, esta es una foto de donde están asentados Israel. Esto es Cades aproximadamente. Ellos ven el fruto de la tierra. ¿Se acuerda? Era una penca que traían 2 hermanos. Imagínense cuántos kilos para ser traídos por 2. Y sí es buena, pero dicen: no, nos van a matar. Y entonces, hermanos, Dios se muestra su desagrado. Miren las palabras de Dios: ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me? Mire la palabra que utiliza: todas las señales que he hecho en medio de ellos. Hermanos, esto es algo importante que nos enseña de la fe. La fe es un instrumento, recuerde, que se deposita sobre una persona o sobre algo, o el dicho de una persona. La Biblia, hermanos, la fe no es un fin en sí mismo, la fe no es un deseo, la fe no es un asunto psicológico. Hermanos, la fe es un instrumento que Dios nos da. Y este instrumento se usa cada día. Lo que usted cree hoy ya no sirve para mañana. Se necesita ejercer la fe cada día. Y lo que Dios le está diciendo: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? En algunas han creído, en algunas no han creído, pero necesitan seguir creyendo. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. A ti te pondré con gente más grande y más fuerte que ellos. Hermanos, Moisés. Ya sabe usted, si le preguntaran al pastor, ¿qué hubiera dicho el pastor? Sí, Señor, ya échatelo, y esta es la segunda que me tienen harto. Vamos, bórralos, comenzamos de nuevo. Pero no, Moisés no era el pastor. Señor, como lo hablaste, tú mismo nos dijiste cómo tú eras, ¿no? ¿Te acuerdas? Jehová, tardo para la ira, perdona la iniquidad. Señor, tú mismo nos dijiste que tú eres un Dios perdonador. Tú dijiste que eres un Dios misericordioso. Tú dijiste que eres un Dios compasivo. Perdónanos, por favor. Perdónanos. Y Moisés, hermanos, intercede por el pueblo. Entonces, hermanos, Dios promete castigar a aquellos que han tentado a Dios y salvar a Caleb. Dice, hermanos: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han ¿qué? No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Hermanos, un reto continuo que tenemos en el corazón es que Caleb tenía un espíritu diferente. Hermanos, tenía un espíritu diferente y creyó en Dios y buscó a Dios. Hermanos, esto es lo que necesitamos y nos surge en la iglesia: tener un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Finalmente, hermanos, Dios promete castigarlos. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Conforme el número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día. Hermanos, finalmente los espías murieron, menos Josué y Caleb, y el pueblo intenta salir por sus propias fuerzas y es derrotado. Hermanos, ¿qué son las conexiones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Hermanos, la primera conexión: los incidentes en el desierto nos muestran que Dios quiso y probar a Israel para que él conociera su propio corazón. Hermanos, este es un versículo clave.
Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Recuerda, esto es ya pasaron 40 años. Esto es en el libro de Deuteronomio. Y Moisés le dice a Israel, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba. Mire, me gusta mucho esta traducción. Para revelar tu ¿qué? Carácter. Y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Los hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Hermanos, el desierto, las pruebas y las dificultades, hermanos, simplemente revelan lo que ya está aquí. Hermanos, sus malos pensamientos, sus quejas, sus murmuraciones, todo lo malo que sale de aquí, las cucarachas que nos salen de la boca y las cosas que luego pensamos en la mente y luego las cosas que hacemos son cosas, hermanos, que están en el corazón. Y eso es lo que reveló el desierto. Hermanos, las dificultades revelan lo que ya está en el corazón. Segunda cosa, en una escena similar en el Nuevo Testamento, cuando el Señor alimenta a la multitud, la gente quiere más y más. ¿Se acuerdan? El Señor alimenta a los 5,000, el Señor se le va y los buscan. La gente, oye Señor, ¿a cuándo llegaste aquí? ¿Por qué no nos avisaste que no sé qué? Mira qué querían esa gente. Y le dicen, nuestros padres comieron en el maná en el desierto como le dicen al Señor, ¿qué señal pues tú haces para que veamos y te creamos? A ver Señor, ¿qué haces? Nuestros padres comieron de maná en el desierto como está escrito, pan les dio a comer. Mira, nuestros padres comieron 40 años. ¿Tú nos diste un día? A ver. Hermanos, el pueblo sigue siendo codicioso. ¿Por qué buscaron a Jesús? Por lo que Jesús le daba. Hermanos, de nuevo, estos versículos nos enseñan lo atractivo que es el cristianismo. Ay, mira, aquí nos dan café, nos dan galletas, nos tratan bien, nos saludan. Y la gente nada más quiere la comodidad y las cosas buenas. Pero no quieren al verdadero pan del cielo. Y el Señor Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y al que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermanos, el cristianismo no consiste en ser buenas personas, consiste en vivir para la gloria de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Jesús es el Hijo de Dios que murió por nosotros. Tercera cosa, la murmuración y la queja son maneras externas de expresar nuestra incredulidad. En 1 Corintios 10, ya es un pasaje que habíamos visto, que, ¿verdad? Donde Pablo va a recordarles del Éxodo. Les dice aquí, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, a quienes ha alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y luego, inmediatamente de esto, hermanos, miren lo que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, el pueblo de Israel no fue abandonado, Dios los estaba guiando y Dios los estaba llevando, y el pueblo pensó, ay, y muchas veces así pensamos en nuestra vida, ay Señor, ya me abandonaste, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Ya me dejaste. Y dice, no murmuréis. Y la última, hermanos, la incredulidad fue lo que hizo que las personas quedaran postradas en el desierto. Dice el escritor de Hebreos, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y por quiénes estuvo él disgustado? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad.
Dice el siguiente versículo. Mira, esta es la exhortación para nosotros. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, tenemos que creer las palabras de Dios. Tenemos que creer, hermanos, las palabras de Dios. Tenemos que creerlas. No basta escucharlas, tenemos que creer que son la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, gracias te doy. Muchísimas gracias por el libro de Números. Gracias, Señor, por de nuevo las varias y múltiples aplicaciones que tiene a nuestra vida. Ayúdanos, Padre, por favor, de todo corazón, a seguir tu liderazgo, a seguir tus palabras y a creerte a ti. Señor, sin duda estamos en circunstancias muy diferentes a Israel, pero tenemos que creer que tu palabra es verdad y que por más difícil que sea la situación, comentábamos el miércoles, a veces va a haber situación donde los cristianos estén expuestos a hacer tranzas, a veces los cristianos van a estar expuestos a decir mentiras, a hacer cosas incorrectas, a llevarse en contra de la corriente mundana. Y van a estar, Señor, sucumbiendo a muchas cosas. Ayúdalos a creer que tu palabra es verdad y que no ha venido, Señor, nunca ninguna tentación que no sea humana para que podamos responder correctamente. Siempre hay esperanza, Señor. A veces las pruebas, Señor, parecen bien difíciles. A veces las circunstancias parecen bien difíciles, económicas, emocionales, pero en ti, Señor, hay esperanza. Ayúdanos a creer tu palabra y no nos permita ser como ese pueblo que demuestra su incredulidad por la murmuración, por la queja y la rebelión. Ayúdanos, por favor, en Cristo Jesús. Amén.